Bienvenidos, amigos de Radio Cristiandad, a un nuevo encuentro con Fátima, Roma, Moscú. Este impresionante trabajo del padre Gerard Moura, donde demuestra que la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María aún está pendiente. En Fátima, María Santísima nunca es llamada mediadora de todas las gracias o corredentora, ya que probablemente Dios no quiere anticiparse al magisterio de la Iglesia Católica. Sin embargo, está claro que estas verdades forman el telón de fondo del mensaje de Fátima. No es corriente que a través de las plegarias de un santo se otorguen gracias de semejante universalidad y maravillosa eficacia, como las expresadas en la prometida conversión de Rusia y la anunciada conversión a escala mundial. María, mediadora de todas las gracias, no es una opinión teológica, es una verdad definible, es decir, una verdad que podría ser elevada a la calidad de dogma por la Iglesia. Durante la preparación del concilio, 300 obispos deseaban promulgar el dogma de María como mediadora de todas las gracias. El Concilio Vaticano II, obviamente. El cardenal Montini, futuro Papa Pablo VI, fue, dicho sea de paso, un opositor decisivo de este proyecto. La motivación para impedir la dogmatización de la verdad, María, mediadora de todas las gracias, es expresada claramente por Karl Rahner. Si el texto, el esquema sobre María preparado en el sentido tradicional, fuera aceptado, resultaría como consecuencia un daño incalculable desde el punto de vista ecuménico. Todos los frutos en el campo del ecumenismo obtenidos gracias al concilio y por el concilio serían desbaratados con la aceptación del esquema en su forma actual. Así decía Karl Rahner. Queda claro, Fátima y el ecumenismo son totalmente incompatibles. Juan XXIII y Pablo VI han reconocido a María como intercesora y madre de los fieles, pero no como mediadora de todas las gracias. Durante el Concilio Vaticano II, como alternativa a la petición de los 300 obispos y para evitar proclamar como dogma María mediadora de todas las gracias, se declaró a María como madre de la Iglesia, lo cual tiene un significado bastante menor. A raíz de muchas solicitudes, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se instituyó una comisión de teólogos para estudiar si la definición María mediadora de todas las gracias era posible y oportuna. Esta comisión de 15 miembros se creó en agosto de 1996. En sus discusiones participaron un teólogo anglicano, uno luterano y uno ortodoxo. La comisión consideró no oportuna la definición e incluso insinuó que dar este título a María constituiría un problema para el ecumenismo y sería ambiguo, evidentemente porque los protestantes insisten en que solo Cristo es mediador. Otra comisión ecuménica oficial confirma estas reflexiones y dice: el Concilio Vaticano II trajo un cambio en la concepción magisterial, espiritual y pastoral de María. Las reflexiones van en su conjunto de una teología de María como reina a una teología de María como sierva. Vemos aquí un obstáculo más que impide al Papa hacer la consagración sin recortes, tal como fue pedida, mientras no se aparte decididamente del progresismo y lo enfrente con igual decisión. Que hay que contestar contra la objeción protestante según la cual hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es mediador por esencia, María es mediadora por gracia. Es correcto que Jesucristo, por sus naturalezas, divina y humana, es el único mediador entre Dios y los hombres,
y es por esencia y también por justicia, como enseña San Pablo diciendo: uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre es Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redención de todos. 1 Timoteo 2, 5, 6. Sin embargo, la mediación de Cristo no excluye que la Santísima Trinidad haga participar por gracia también a los santos en la nobilísima obra de intermediar entre Dios y las criaturas. La Sagrada Escritura brinda varios argumentos de conveniencia de que María es mediadora de todas las gracias. En la parábola de los talentos, el amo dice al siervo que negociando había ganado otros 5 talentos. Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo 25, 21. En la muy semejante parábola de las minas, el siervo laborioso que hizo producir la mina de su Señor en 10 minas más, se ve elogiado de su amo con estos términos: muy bien, siervo bueno, puesto que has sido fiel en lo poco, recibirás el gobierno de 10 ciudades. San Lucas 19, 17. Estas parábolas pueden también aplicarse lícitamente a la persona de la bienaventurada Virgen. María Santísima se mostró durante toda su vida como sierva fidelísima. Ella no solamente fue fiel en lo poco, sino que también, ya en estadía terrenal, Dios Padre le confió lo mucho: Jesús, su propio Hijo unigénito. Conviene, por lo tanto, que Dios, en su infinita justicia, recompense a la Madre de Dios en la vida eterna, constituyéndola no solamente sobre lo mucho, sino sobre todo, y como gobernadora no solamente de algunas ciudades en el reino de su divino Hijo, sino como reina de todo el Estado, es decir, como tesorera y mediadora de todas las gracias. También la oración del ángel de Fátima insinúa esta sublime condición de María, hablando de los méritos inigualables de la Reina de todos los santos. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores, reza la oración. La teología católica enseña que solamente una persona divina puede adquirir méritos infinitos. Sin embargo, Nuestra Señora ha juntado en su vida terrenal un tesoro insondable de méritos, cumpliendo no solamente siempre de modo perfecto la voluntad de Dios: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, sino en especial durante la pasión, sufriendo como corredentora en íntima unión con su divino Hijo los dolores de un verdadero y crudelísimo martirio. Y una espada atravesará tu alma. Conviene, por lo tanto, que la Reina de los Mártires, adornada con los méritos que ha merecido y que, dada su unión estrechísima con el corazón de su divino Hijo, son como infinitos, sea premiada por la justicia de Dios y revestida con la más alta dignidad, y por ello constituida reina del cielo y de la tierra y mediadora de todas las gracias. Sin embargo, el argumento más fuerte lo brinda la Santa Liturgia. En el año 1921, el Papa Benedicto XV instituyó la fiesta María Mediadora de todas las gracias. Para su digna celebración, editó un formulario para la misa que se encuentra en la parte del propio para algunos lugares en el misal y un formulario propio para el breviario. En el gradual de la misa se cita el capítulo 24 del libro eclesiástico, cuyas palabras la Santa Iglesia siempre ha aplicado a la persona de María Santísima. En mí se halla toda la gracia de la doctrina y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí los que me deseáis y hartos de mis frutos, porque pensar en mí es más dulce que la miel y poseerme
más que el panal de miel. Eclesiástico 24:25. Las lecciones de maitines de esta fiesta, compuestas por los textos de los santos padres de la Iglesia, constituyen un hermoso testimonio de que ya desde los primeros siglos María fue siempre considerada dispensadora de todas las gracias. San Efrén de Siria, diácono, implora a la Madre de Dios con estos términos, ya en el año 373. Señora mía santísima, Madre de Dios y llena de gracia, mar inagotable de las divinas y secretas larguezas y dones, remunerada de todos los bienes, tú, después de la Trinidad, eres la Señora de todas las cosas, y después del Paráclito, otra consoladora, y después del Mediador, la medianera de todo el mundo. Tú has quitado toda lágrima de la faz de la tierra, tú has llenado la criatura con todo tipo de beneficios, a las celestiales les has acarreado alegría, y a las terrestres las has salvado. Por ti tenemos la segurísima consigna de la resurrección. Por ti esperamos conseguir el reino celestial. Por ti, única e inmaculada, se ha derivado, se deriva y se derivará toda gracia, honor y santidad desde el mismo Adán hasta la consumación de los siglos a los apóstoles, a los profetas, a los justos y humildes de corazón. Y en ti, llena de gracia, se alegra toda criatura. San Bernardo Abad nos exhorta en la sexta lección del oficio de esta fiesta, diciendo: veneremos a María con toda la médula de nuestro corazón y con todas nuestras entrañas, pues es la voluntad de aquel que quiso consiguiésemos todo por María. Esta, digo, es la voluntad de Él, pero en razón de nosotros. San Luis María Griñón de Montfort explica la sublime condición de María como tesorera y dispensadora de todas las gracias con estos términos: el impetuoso torrente de la infinita bondad de Dios, violentamente contenido por los pecados de los hombres desde el comienzo del mundo, se precipita con toda su fuerza y plenitud en el corazón de María. Le comunica cuantas gracias hubieran recibido de su liberalidad Adán y su descendencia si hubiesen permanecido en el estado de inocencia. Toda la plenitud de la divinidad, en cuanto de ello es capaz una criatura, fue prodigada a María. Oh María, obra maestra del Altísimo, milagro de la sabiduría eterna, prodigio del Todopoderoso, abismo de la gracia. Confieso con todos los santos que nadie es capaz, sino aquel que te creó, de comprender la altura, la anchura y la profundidad de las gracias que te ha dispensado. No cabe duda de que el Papa Juan Pablo II tenía buena voluntad cuando después del atentado intentó obedecer a la Virgen de Fátima. Se puede considerar como signo el hecho que cada mañana haya renovado la consagración al corazón inmaculado de María. Sin embargo, por la oposición entre Fátima y la teología progresista, hoy en día omnipresente, no se ha podido realizar esta consagración tal como el cielo lo ha pedido expresamente. Esta teología determina en medida variable el pensamiento de los laicos emancipados, entre comillas, el pensamiento de la jerarquía eclesiástica y de las autoridades vaticanas, y no deja de afectar el del mismo Papa, en aquel momento Juan Pablo II. Él afirmaba que se ha efectuado cuanto era posible, considerando las circunstancias, decía, y que por ende el cielo ha aceptado la consagración. Así decía Juan Pablo II. A estas circunstancias pertenece, sin embargo, el pensamiento marcado por el progresismo, que domina en la actualidad a la Iglesia y según el cual se piensa tan humanamente y tan poco sobrenaturalmente. Y este progresismo
no manifestará comprensión ante una solemne consagración que atropelle tan abiertamente las reglas de la diplomacia. Se puede objetar, es verdad, se ha hecho todo lo que era posible en la perspectiva humanista, diplomática y progresista. Sin embargo, Dios quiere, como dejaremos bien en claro, Dios quiere, a través del acto de esta consagración, vencer justamente la actitud humanista, diplomática y progresista de la Iglesia para lograr un acto de fe realmente sobrenatural, un acto sobrehumanista de la jerarquía. Y este deseo el cielo lo ha reforzado con la promesa de abundantes milagros. Con todo, quedará de manifiesto que Dios aparentemente ha aceptado la consagración de Juan Pablo II, pero no como la consagración específica de Rusia, sino como consagración del mundo, tal como la de Pío XII. Veremos que con el acto de esta consagración probablemente se conjuró el peligro de una tercera guerra mundial gracias a una intervención del cielo. Recapitulando lo que ya hemos expuesto, resulta que para salvar al pueblo ruso, que se encuentra desde hace mucho tiempo en cisma con la Iglesia Católica y que en el siglo XX ha caído en el comunismo ateo, el cielo pide un acto de fe sobrenatural de parte del Papa. Rusia debe ser salvada, no solamente por los esfuerzos naturales del Papa, sino por un acto de fe del Santo Padre de tal magnitud que logre sobrepasar los falsos criterios diplomáticos y refutar el omnipresente modo de pensar progresista. Solo así se podrá efectuar debidamente la consagración. Dios quiere precisamente ahora un acto de fe de la jerarquía de la Iglesia, ya que la desintegración de la fe ha surgido de una desmesurada admiración por los éxitos naturales logrados en el manejo del mundo moderno y sus posibilidades, y además porque la actual crisis de fe partió desde la misma jerarquía. Por último, Dios quiere destacar también en contra del concepto de la democrática teología del pueblo de Dios, que la gracia divina es algo sobrenatural y que llega a los hombres exclusivamente desde arriba, es decir, desde Él y a través de la jerarquía eclesiástica. Así, la consagración de Rusia evidentemente no solo encamina a la conversión de este pueblo, más bien, y a pesar de su modesta apariencia, será un verdadero medio de sanación para la crisis interna de la Iglesia, que es una grave crisis de fe. El Papa o permanece en el progresismo o rechaza hacer la consagración tal como la pide el cielo. O bien, efectúa la consagración rechazando claramente con ello el progresismo. No parece existir otra posibilidad. Los frutos provenientes de la consagración serán, según la promesa del cielo, magníficamente coronados por una intervención diáfana de la bienaventurada Virgen María. Pero finalmente mi corazón inmaculado triunfará. Dios quiere salvar al mundo de hoy a través del corazón inmaculado de María y a través de un verdadero acto de fe de la jerarquía católica. Nos surge entonces la pregunta: ¿por qué los papas aún no han llevado a cabo la consagración o solo la efectuaron parcialmente? Después de exponer todas las verdades que conlleva la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, ya no parece difícil contestar la pregunta de por qué los papas no la han efectuado aún o solo la llevaron a cabo parcialmente. El Papa Pío XI, ¿por qué no efectuó la consagración a pesar de que su postura teológica no era en absoluto progresista? En consonancia con un enfoque similar al de Benedicto XV, su predecesor, Pío XI siguió sistemáticamente una política hacia el este que pretendía amansar al gigante comunista
a través de una actitud amistosa, cooperadora y de compromiso. ¿Por qué entonces no efectuó la consagración así Rusia se convertía? Porque era absolutamente incompatible con su política hacia el este. Solo muy tardíamente y después de experiencias muy decepcionantes, el Papa Pío XI, en su ya citada encíclica Divini Redemptoris del 1 de marzo de 1937, condenó clara y categóricamente al comunismo y a todo compromiso con él. En un próximo encuentro con Fátima Roma Moscú, seguiremos conociendo las distintas políticas de los papas de Juan XXIII, de Pablo VI, más profundamente luego la de Juan Pablo II. Gracias por su compañía.